esta ponencia va a ser sobre inteligencia artificial aplicada en dermatología. Y lo que haremos es responder la pregunta de si un algoritmo es capaz de detectar cáncer. Entonces, bueno, me vuelvo a presentar. Soy Alfonso Medela, cofundador y CTO de Legit. Soy científico de datos. Estoy especializado en aprender modelos de deep learning con pocos datos y, sobre todo, aplicado al ámbito médico, ¿vale? Con datos médicos. También suelo dar cursos y distintos tipos de charlas. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién es Legit? Bueno, podéis entrar en nuestra página web, que es legit.health, podéis espiar un poquito más, pero os cuento por qué os hablo de esto, porque va directamente relacionado con la charla. Legit es una empresa de Digital Health que está especializada en el apoyo al diagnóstico y seguimiento de enfermedades cutáneas. Entonces, aquí lo que veis es nuestra aplicación en colaboración, que estamos haciendo también una validación clínica en colaboración con Xiaomi. Entonces, ¿cómo he dividido la charla? Bueno, la charla se ha dividido en los siguientes bloques. Comenzaré con una breve introducción para saber de qué estamos hablando. Después hablaré de las redes neuronales convolucionales. Veremos un poco el básico para entender cómo se aplica eso en la dermatología. Y también veremos cómo se entrenan, ¿vale? Porque aquí ya sabemos que hace falta un montón de datos y cómo se puede aplicar eso en la dermatología, ¿no? Y ya en la parte final sí que veremos un ejemplo muy concreto, que también le voy a dedicar bastante tiempo, que es la inteligencia artificial aplicada en un caso concreto de detección de cáncer. Entonces vamos a darle comienzo. Lo primero, lo más importante es diferenciar los términos inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Vamos a dejar esto claro. La inteligencia artificial no es más que un algoritmo que intenta, imitar el comportamiento humano. Da igual qué tipo de algoritmo. Puede ser unas reglas muy sencillas, como por ejemplo, si A es mayor que B, entonces haz tal. Sin embargo, el machine learning, que es lo que le ha dado más fama y ha hecho más robusta la inteligencia artificial, son algoritmos específicos que aprenden a partir de datos. Es decir, nosotros le presentamos un montón de datos y estos algoritmos aprenden de esos datos. Un ejemplo, la detección de spam se viene haciendo con modelos de machine learning y simplemente lo que se le ha dado al modelo es emails que son spam, etiquetados como spam, e emails que no son spam. Entonces el algoritmo aprende. Y después está el deep learning, que es de lo que vamos a hablar, que es de lo que se viene hablando, digamos, en los últimos años, que son capaces de identificar patrones implícitos en los datos. Es decir, estos van un paso más allá y entienden patrones muy complejos en esos datos que le damos, y eso se aplica muy bien a imagen, porque la imagen es muy compleja. La línea, digamos, la delgada línea que hay entre machine learning y deep learning es que ahí se unen las redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales son partes del machine learning y a medida que se convierten en muy grandes, en muy profundas, entonces le llamamos deep learning. Todos estos algoritmos, por supuesto, necesitan muchísimos datos, sobre todo los algoritmos de deep learning. Y eso se debe a que las imágenes, también los textos, se encuentra una gran variabilidad. Variabilidad por el dominio, sobre todo. Podemos estar hablando, en este caso vamos a hablar de imagen médica, pero como vemos aquí ejemplos, en todas esas imágenes médicas o imágenes de otro dominio puede haber cambios de escala, puede haber cambios de iluminación, que esto afecta muchísimo, puede haber oclusiones también, como vemos en el caso del gato. Nosotros, por ejemplo, tenemos claro que eso es un gato, pero solo vemos una pequeña porción del gato. Entonces, cuando hablamos de muchos datos, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo podemos entrenar un algoritmo en muchos datos? Pues el ejemplo más claro, y que después vamos a ver por qué, es el ImageNet. Es un dataset que contiene más de 1 millón de imágenes pertenecientes a más de 1000 clases. Es decir, tenemos muchas imágenes de pájaros, de aviones, de coches, y la red tiene que aprender de ahí. Entonces estamos en un orden de magnitud de 1 millón, para que os hagáis una idea. Y bueno, antes de seguir adelante, la típica pregunta de si la inteligencia artificial, todo lo que estamos hablando ahora, nos va a dominar, ¿no? Pues bueno, con este pequeño meme creo que se ve un poco mi posición, ¿no? Las redes neuronales, aunque funcionen muy bien en muchos casos, también cometen errores. Nosotros, como científicos de datos y también como una empresa que quiere aplicar eso en la vida real, tenemos que ser muy conscientes de eso
y darnos cuenta que las redes, por muy buenas que sean, hay puntos en los que fallan y además no son capaces de generalizar a nuevas tareas. Podemos tener una red muy buena en la detección de una enfermedad y luego que no sea buena en detectar un perro y gato, porque no conoce eso, lo que son perros y gatos. Entonces, ¿qué son las redes convolucionales? ¿Vale? En este proceso vamos a llegar a ver esto que tenéis en mi espalda, que es una visualización 2D de cómo un algoritmo diferencia distintos tipos de patologías cutáneas. Pero claro, ¿cómo podemos hacer esto? Primero hay que entender un poquito qué hay debajo de esto. Y no voy a hablar nada de matemática, no vamos a entrar en operaciones complejas, simplemente vamos a entender conceptualmente qué son las redes convolucionales y de qué sirven, ¿vale? Aquí lo que vemos es un gráfico muy clásico de una arquitectura de red convolucional. En la parte izquierda tenemos los datos de entrada, que son las imágenes, es decir, el input, y en la parte final tenemos los outputs. Lo que trata de hacer la red neuronal es unir esa imagen de entrada, que puede ser un dígito, y el output, que es una activación. Es decir, cuando por un lado nos viene un 6, queremos que se active, por ejemplo, la sexta neurona. Entonces así identificamos qué clase es. ¿Cómo se hace esto? Pues dentro de la red convolucional hay varias partes. Por un lado tenemos la parte más importante de la red convolucional, que es la extractora de características. Lo que hace en esta fase es coger una imagen y convertirla en un simple vector. Es decir, hace como una tarea de compresión, pero una compresión inteligente. ¿Cómo hace esto? Esto lo hace mediante operaciones que se llaman convoluciones. Y como podéis entender, esta operación es fundamental para este tipo de redes y por ello tiene su nombre, ¿no? Simplemente por mencionar, dentro de todo este proceso, evidentemente hay otro tipo de operaciones como el pooling, flatten, pero no vamos a entrar en la parte técnica. ¿Y por qué eso de la convolución es tan relevante? Bueno, la convolución lo que no es más que coger una imagen pequeñita, un filtro muy pequeñito y pasarlo por toda la imagen. Si ese filtro tiene una cara, es un filtro que representa una cara, se activará en el punto que encuentre una cara y sabrá que hay una cara localizada en esa zona. Vamos a ver esto más en detalle. Esos filtros pueden ser de distintos tipos y además no se los dices tú a la red neuronal. Como hemos dicho antes, la red ella sola es capaz de aprender todos estos filtros que tenemos en la parte de atrás. Cabe mencionar que este es un ejemplo de reconocimiento facial. Es muy fácil de entenderlo, por eso mostramos este ejemplo. Si estuviéramos mostrando un ejemplo de patologías sería un poco más lioso. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es cómo una red, de manera jerárquica, extrae por sí sola distintos tipos de features a lo largo de su arquitectura. ¿Qué quiero decir con eso? En la parte inicial lo que va a aprender ella sola es a sacar cosas como bordes, colores, líneas. A medida que vamos avanzando, va a combinar todo eso anterior para formar cosas más específicas del problema, como puede ser una nariz, un ojo, una boca. Y ya en la parte final tendremos algo más como una estructura facial. ¿Por qué se utilizan filtros y qué es lo que ocurre? ¿Por qué realmente esto aporta algo? Porque cuando nosotros pasamos estos filtros por toda la imagen, como os he dicho, se activa la característica interesante. Es decir, si pasamos un filtro de bordes, lo que se va a activar son los bordes, por lo tanto estamos haciendo una detección de bordes. Si aplicamos, como os he dicho, la nariz, entonces es la nariz. Y todo esto es súper útil para que la red, de una manera óptima espacialmente, detecte todas esas características relevantes. Esto, antes de las redes convolucionales, no era posible hacerlo de esta manera. Por lo tanto, una vez entrenamos todos estos millones de parámetros que tenemos en este extractor de características, si cogemos una imagen y la convertimos en un vector y lo visualizamos en 3 dimensiones, lo que va a ocurrir es que las clases similares van a estar más cerca en ese espacio. Eso que vemos ahí sería un clustering de esos vectores. Entonces, si nos imaginamos que el rojo son los ceros, los dígitos ceros, pues todos van a estar cerca. Por ejemplo, el color azul pueden ser los unos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La propia red ha aprendido qué características tienen los ceros y los convierte en el mismo vector o un vector muy parecido.
Una vez ya tenemos ese vector, ya la parte final, la parte de clasificación, porque estamos en un problema de diagnóstico digamos que un diagnóstico de enfermedad es elegir si es esta enfermedad, si es esta o si es esta, es un problema de clasificación. Entonces, la segunda parte de la red convolucional no deja de ser un problema simple de clasificación. Para este problema de clasificación se utiliza ese vector que se ha extraído del extractor de características. Y ya metiendo todo en una slide, lo que tenemos aquí es, lo que como os he mencionado antes, tenemos una imagen de entrada, tenemos la parte final, el vector que conseguiríamos, aquí no se pone la clasificación, y como vemos, de manera jerárquica, lo que va haciendo es, en la parte inicial, sacamos bordes, líneas, etc. Utilizamos eso para en la parte central extraer características más, un poco más abstractas, ¿vale? Más propias del problema, y ya en la parte final tenemos el resultado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se entrena todo esto? Porque, claro, en esa red, en esa arquitectura, podemos tener 130 millones de parámetros, podemos tener 21 millones de parámetros, pero siempre hablamos del orden de magnitud de unos cuantos millones, ¿no? Y claro, el ordenador trata de optimizar todos esos parámetros para que la imagen de entrada finalmente tenga el diagnóstico correcto. Y no solo la imagen de entrada, sino todas las imágenes que tenemos de entrada se ajusten a su propio diagnóstico. Entonces hay que ajustar demasiados parámetros. Pues eso, primero, lo que hay que tener claro es que necesitamos muchísimos datos para recoger toda la variabilidad. Además, podemos aplicar técnicas muy comunes en el Computer Vision, que son Data Augmentation, son muy intuitivas, que consiste en rotar, hacer, como espejo o otro tipo de técnicas para tener más imágenes. Luego también hay técnicas que se van un poco más de esta charla, que son como aplicar regularizaciones o también distintos tipos de arquitecturas del estado del arte. Pero una muy importante y que vamos a mencionar después en este problema en concreto es la de hacer fine-tuning. Esto es muy típico del Deep Learning y realmente por eso lo estoy mencionando aquí. Además, aquí muestro también un ejemplo médico en imagen histológica. Lo que está ocurriendo aquí es que nosotros quizá no tenemos un dataset suficientemente grande en la medicina, ¿vale? Tenemos que recoger imágenes de muchos hospitales, hay enfermedades raras, las enfermedades raras tendremos muy pocos ejemplos. Entonces, ¿cómo atajamos este problema? Pues bueno, lo que hacemos es, se utiliza una red que ya tiene muchísimo conocimiento, ¿vale? Entrenada en un dataset como ImageNet, que hemos visto que tiene más de 1 millón de imágenes en el entrenamiento, y como hemos mencionado que en la parte inicial de la red se aprenden features más generales, más como bordes, líneas, etc., aprovechamos eso que ya está aprendido para transferirlo a nuestro nuevo problema. Es decir, entrenamos menos parámetros de esa red, nos aprovechamos de su, naturaleza jerárquica. ¿Para qué sirve esto? Pues lo más importante, y es para llegar a buenos resultados con menos datos. De esta manera podemos estar reduciendo 2 órdenes de magnitud. Por ejemplo, podemos entrenar buenos algoritmos con 10.000, 15.000, 20.000 imágenes, por ejemplo, aunque depende del problema, pues igual funcionamos bien con 1.000 o necesitamos 100.000 imágenes. Depende siempre de la variabilidad de las imágenes que queremos predecir. Y lo normal al final en este tipo de problemas pues es aplicar todo, ¿no? No hay nada que nos restrinja en la aplicación de todas estas técnicas. Entonces, vamos a llevar todo lo que he explicado previamente al mundo de la dermatología. Vamos a ver cómo podemos hacer una detección de imágenes y qué resultado tiene comparándolo con un dermatólogo. Todo lo que voy a hablar ahora está relacionado, o al menos casi todo, con la siguiente investigación de Stanford, que es una investigación, es un paper que se publicó hace 3 años aproximadamente. Digamos que aquí no está aplicado todo el estado del arte, pero obtiene resultados concluyentes con los que podemos ver cómo funcionan este tipo de algoritmos en este entorno. Entonces, primero vamos a meternos en el problema. Antes que nada, lo que tiene que hacer un científico de datos es
entender qué tipo de datos tiene entre manos y cuál es el problema que está resolviendo. Me gusta mucho este gráfico de aquí atrás porque aquí lo que vemos es, este es también parte del paper, vemos las enfermedades cutáneas. Hay, por ejemplo, 3 ramas muy grandes, ¿vale? Por un lado están las benignas. En las benignas podemos estar hablando de, por ejemplo, cualquier lunar, lunar normal, ¿no? Como puede ser, o también una typical nevus, ¿no? Que sería pues, un lunar una forma un poquito rara. En la parte de arriba vemos las no neoplásicas, que son enfermedades, las inflamatorias son muy comunes, las conocemos la rosácea, el acné y, por ejemplo, la psoriasis. Y en la parte de enfermedades malignas tenemos la de célula escamosa, que es la vemos aquí abajo, la squamous cell carcinoma, y basal cell carcinoma, que son 2 tipos de cánceres muy comunes que digamos que más o menos suponen el 80% de los casos. Y luego hay una parte todavía más interesante, que es el melanoma. El melanoma, dentro de las enfermedades cutáneas, de las más letales, es la que más ocurre. Entonces, podemos estar hablando de un 4-5% de los casos, ¿vale? Son muy pocos, pero la supervivencia en el caso del melanoma, y sobre todo en estado avanzado, pues es muy baja. Entonces, la detección temprana es fundamental. ¿Qué ocurre con este tipo de datos? Pues fijaros, podemos pensar, oye, pues igual es muy evidente, ¿no? Quizá nosotros no, pero un dermatólogo con algo de experiencia podría verlo muy fácil. Lo que es verdad es que hay mucha variabilidad entre propios dermatólogos, menos entre expertos, pero sí que la hay más entre digamos los residentes, ¿no? Como vemos, arriba tenemos enfermedades benignas y abajo tenemos fotos de enfermedades malignas. Estoy seguro que aquí son incluso médicos que no son de la especialidad no podrían diferenciar esto, ¿no? Es decir, ya empezamos a ver que tenemos un problema digamos que de una magnitud bastante grande, ¿no? Es algo que requiere un conocimiento súper específico de dominio. O sea, ¿qué problemas nos da esto? Pues primero, cualquiera no puede anotar cuáles son las enfermedades digamos, que tenemos aquí. Necesitamos expertos que se dediquen a decir cuáles son. Segundo problema, no solo algunos expertos o todos no tienen claro siempre si una imagen es de una enfermedad. Entonces, a veces hace falta una confirmación por biopsia. Entonces, antes de hacer un modelo vamos a mirar los 3 diferentes niveles de imagen que se puede encontrar un dermatólogo. La primera es la imagen clínica. La imagen clínica sería la que saco yo aquí con un móvil, ¿vale? Entonces, si yo cojo el móvil y me saco una foto así a este lunar, lo que tendríamos ahí es una imagen clínica. El problema de esta imagen clínica es que es súper variable. Podemos estar sacándola con distintas condiciones de luz, puedo estar sacándola de aquí, puedo estar sacándola de aquí, con distintos ángulos, ¿vale? Y además a distintas distancias. Pues siempre hay alguien, pues al final, que te la está sacando aquí de cerca desenfocada y otro igual te la está sacando desde aquí, ¿no? Y no se puede ver el lunar. Por eso, una de las imágenes más clásicas es la imagen dermatoscópica. La imagen dermatoscópica hace falta un aparato para sacarla. Entonces, con un aparato que se acopla al propio móvil, se puede sacar de una manera más estandarizada esa imagen. ¿Qué es eso de una manera más estandarizada? Pues con este dermatoscopio lo que ocurre es que por un lado usamos un tipo de luz específica, sin refracción, y además tiene ampliación. No sé ahora mismo si ronda un 40x, entonces se ve mucho mejor la piel. Y luego ya está la parte invasiva, que esa en este caso no nos interesa, que es ya la de imagen de hematoxilin-exin, que es al final un corte del tejido. Entonces eso ya es una técnica invasiva. ¿Cómo se puede hacer este tipo de... ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, en las validaciones clínicas la toma de este tipo de imágenes? Pues actualmente, por un lado, se sacan, por ejemplo, con este Xiaomi, una foto clínica, después se pone un dermatoscopio, este es de prueba, se utiliza otro modelo, que es el que mostramos aquí, el Handyscope, y poniendo eso sobre el móvil ya tendríamos el dispositivo. ¿Qué es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que podemos tener en nuestras manos el poder de detectar cáncer de piel si los algoritmos son suficientemente buenos. Os lo enseño también cómo quedaría
esto montado, entonces sería un dispositivo de este estilo, ¿vale? Y con eso ya podemos sacar imagen dermatoscópica. Vale, una vez explicado este tipo de imagen, el problema que os voy a mostrar es quizá el más complejo, que es el que os comentaba previamente, es el de imagen clínica. Vamos a ver cuál es el resultado que obtiene un algoritmo en imagen clínica. Para eso, en esta investigación se han utilizado 129.000 imágenes. Como os comentaba, podíamos haber entrenado esto con 20.000 imágenes, pero la gran variabilidad de este tipo de imagen no lo permite. Por lo tanto, han necesitado un dataset mucho más grande y han utilizado unas 2.000 enfermedades. Vale, y ahora ya un gráfico un poco más técnico, unido totalmente con lo que se explicaba en las redes convolucionales. Lo que aparece ahí es una red convolucional bastante más compleja que la que estaba en el ejemplo. No es el estado del arte, como os comentaba. Entonces, lo que tendríamos a la izquierda es la imagen, en este caso la imagen de la lesión cutánea, ¿vale? Que si no me equivoco es un melanoma. Y luego, en la parte final, tenemos las enfermedades, que son las clases que queremos detectar. Como veis, habla de 757 enfermedades en la parte final y no 2.000, porque uno de los problemas de las redes es que le cuesta más aprender ejemplos que hay muy pocos. Por ejemplo, si una enfermedad tenemos solo 50 ejemplos, es más difícil que aprenda respecto a otra que tenemos 2.500. Entonces, lo que han hecho en esta investigación es utilizar las enfermedades que tienen suficientes ejemplos y las que no se han agrupado en clases un poco más grandes. ¿Qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, ahí vemos 3 tipos de lunares, que son los nebus. Sin embargo, si no hubiera imagen suficiente de esos nebus, habría que agruparlos todos en una clase que sería Benign Melanocytic Lesion, ¿vale? Porque todos pertenecen a esa clase superior, ¿vale? Entonces, en ese momento no podemos utilizar las subclases porque son muy poquitas. Y si aplicamos eso y entrenamos en 100.000 imágenes, que lo que se obtiene es los siguientes resultados. Aquí lo que se hace es una comparación directa con los dermatólogos. En esta tarea lo que tenían que hacer es diferenciar lesiones benignas de lesiones malignas y de las no neoplásicas que hemos visto en ese gráfico tan bonito. La inteligencia artificial aquí obtiene un 72% de precisión respecto a 2 dermatólogos expertos que se muestran aquí que rondan el 66%. Por tanto, ya con esto empezamos a ver que la red al menos funciona similar o mejor, ¿vale? Aquí marco con un asterisco que todo esto no está confirmado mediante biopsia, y eso es importante porque al final la biopsia es la que da el resultado más preciso. Luego hay otra tarea también que realizaron, la tarea 2, en la que ya había 9 clases, ¿vale? En este caso había que detectar, ya no eran 3, sino eran 9 distintas opciones. Lo que ocurre es que baja la precisión, pero baja la precisión tanto para el modelo de inteligencia artificial como para los propios dermatólogos. En este caso vemos que algunos se acerca más al modelo de inteligencia artificial, digamos que rondan el 55% de acierto, y algunos están en el 53%. Pero bueno, ya empezamos a ver que funcionan bastante parecidos. Y ya muestro este gráfico que es un poco raro, pero lo voy a explicar muy fácil. Ahora creo que lo veis todos bien. Los puntitos que están por debajo de la línea azul son peores que el algoritmo, o han hecho peor esa tarea que el algoritmo. En los primeros 2 casos, carcinoma y melanoma, son casos con imagen clínica, sin confirmación por biopsia, y vemos que en el primero pues le gana el algoritmo bastante bien, en el segundo está todo muy cerca, muy igualado. Sin embargo, aquí ya decidieron hacer una tercera tarea, que es en imagen dermatoscópica, más estandarizado. Y ahí ya, como vemos, la media, la cruz verde, está más lejos de la línea azul. Entonces aquí el algoritmo, en imágenes más estandarizadas, es decir, donde necesitan menos ejemplos para aprender, funcionaba mejor. Y ya para ir cerrando, volvemos al mismo gráfico. Si nosotros cogemos ese algoritmo que es capaz de predecir qué tipo de enfermedad cutánea tenemos y utilizamos el vector final del extractor de características,
lo visualizamos en 2 dimensiones, por ejemplo, veríamos lo siguiente. Ya sé que los colores no utilizaron los mejores colores para diferenciar el squamous cell y el basal cell, pero aquí lo que vemos es cómo quedaría diferenciados las clases entre ellas. Vemos, por ejemplo, como la queratosis seborreica, aquí abajo, está más cerca del melanoma que otro, por ejemplo, el nevus, ¿no? Y eso es que esto todo al final puedes extraerle significado porque realmente hay médicos de atención primaria que pueden confundir el melanoma con la queratosis seborreica. Por lo tanto, todo este tipo de gráficos luego al final te aportan valor también para realizar tu trabajo. Simplemente mencionar, cualquiera que quisiera ver este paper es el que muestro aquí en pantalla. Y cierro con la pregunta de si un algoritmo puede detectar cáncer de piel. La respuesta es sí, pero hay que compararlo con algo. Y la respuesta es sí, con el nivel de competencia comparable a un dermatólogo y a un dermatólogo experto. Y nada, dejo mi contacto aquí, cualquiera que quisiera contactarme, responderé las preguntas sin ningún problema. Ahora también veré si hay alguna pregunta en directo y la respondo. Muchas gracias por prestar atención a todos.